Vamos a comenzar con la clase de amparo dictada por el doctor Carlos Fernando Machado, juez de primera instancia de Cosquín. Gracias, doctor Machado, por estar presente. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la organización sindical por haberme invitado. Bienvenidos a todos quienes vean este video. Me pidieron que hagamos una breve exposición sobre el tema de la acción de amparo con vistas a preparar a todos los empleados y funcionarios del Poder Judicial de Córdoba con vistas, valga la redundancia, a los próximos concursos que se van a desarrollar en el Poder Judicial para los cargos de funcionarios en los distintos fueros. Esta clase, entonces, tiene el principal objetivo de dotarlos de herramientas prácticas que tengan que ver específicamente con lo que es el trámite, el procedimiento, el proceso de la acción de amparo individual, y está absolutamente dirigida y destinada a el fuero provincial. No vamos a tocar ningún aspecto que pudiera tener como base lo que es la acción de amparo ante el fuero federal, por ejemplo, porque se escapa de la pretensión que estamos teniendo en esta ocasión. Yo he preparado este PowerPoint que me va a ir ayudando a mí y también a ustedes, y de paso queda como un resumen a partir de cuadros sinópticos que vamos a ir preparando. Entonces, sin más prolegómenos, me parece indicado comenzar. Comenzamos con aclaraciones previas. Esta clase, por llamarla así, esta exposición, se refiere específicamente al amparo individual, para que quede claro a aquel que está contenido en el primer párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional y el artículo 48 de la Constitución Provincial. Excluye, por lo tanto, por eso ustedes lo verán ahí como tachado, al amparo colectivo y demás acciones colectivas que están a nivel constitucional consagrados en el segundo párrafo del artículo 43 que ya cité y el artículo 53 de la Constitución de la provincia, o los demás amparos que conocemos. No vamos a hablar en esta clase del amparo sindical, del artículo 47 y concordante de la Ley de Asociaciones Sindicales, tampoco del amparo electoral, ni en el orden federal, ni en el orden provincial, ni de ninguna otra cuestión de amparo. Vamos a centrarnos en lo que yo creo que es la casuística más abundante en los tribunales provinciales, y por eso será seguramente materia de estudio y de evaluación en los concursos por venir. Para comenzar a ubicarnos, ¿cuál es el marco normativo con el que nos vamos a regir? El sustento constitucional, el basamento constitucional de la acción de amparo individual está contenido en el artículo 43 de la Constitución Nacional y el artículo 48 de la Constitución Provincial. Son similares, pero no idénticas en sus redacciones. Vamos a ir precisamente desmenuzándolos a lo largo de esta clase. Y aparte de este basamento constitucional, vamos a regirnos de la ley provincial que reglamenta el instituto. Vuelvo a decir, solamente vamos a hablar de la ley provincial porque no vamos a hablar aquí ni del amparo en el orden federal, ni tampoco de las otras clases de amparos que tienen
otros marcos normativos por los cuales se rigen. Entonces, para entender y dar trámite y estudiar el marco normativo de la acción de amparo individual interpuesta por ante los estrados del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, debemos fundamentalmente tener a mano y conocer el artículo 43 de la Constitución Nacional, el artículo 48 de la Constitución Provincial, la Ley Provincial 4915, y ya vamos a ver que en algunos aspectos también deberemos apelar al Código Contencioso Administrativo de la provincia, esto es la Ley 7182 y sus modificatorias. ¿Por qué? Porque de acuerdo a quien, voy lo digo a modo de adelanto, de acuerdo a quien resulte legitimado pasivo, será el fuero competente en el cual nosotros tramitaremos nuestra acción de amparo. Si tramita por ante el fuero civil y comercial, en su gran mayoría, deberemos también regirnos por el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, y si tramita por ante las cámaras con competencia en lo contencioso administrativo, deberemos apelar a disposiciones normativas contenidas en el Código Contencioso Administrativo, en virtud de lo que dice allí el artículo 17 de la Ley 4915, que son supletorias de las normas precedentes, las disposiciones de las leyes de procedimientos vigentes en razón del fuero ante quien se haya promovido la acción. Sin entrar en disquisiciones de orden teórico, doctrinario, de acuerdo a lo que aclaró previamente, me limito a decir, con respecto a la naturaleza del amparo, que desde que fuera sancionada en el orden nacional la ley que lo rige, la 16.986, en adelante, incluso ya anteriormente por vía jurisprudencial, resulta indubitable que cuando hablamos de amparo, hablamos de una acción procesal, no de un recurso, por más que ustedes a lo mejor habitualmente oyen o ven, sobre todo en medios masivos de comunicación, que no siempre tienen el rigor académico necesario, que se habla habitualmente de recurso de amparo. Tal vez quienes lo denominan así utilizan expresiones o aluden a institutos del derecho comparado, en donde sí el amparo es una vía recursiva, o sencillamente tienen cuestiones de tomar antecedentes históricos y considerar el amparo como un recurso en virtud de que, como creación pretoriana de la Corte que fue, dio a luz a través de un recurso extraordinario federal, por eso tal vez puedan algunos hablar de recurso de amparo, pero lo que quiero que quede bien en claro, como una de las premisas fundamentales preliminares de esta exposición, es que cuando hablamos del amparo hablamos de una acción procesal. Bueno, les decía que el marco legal está basado fundamentalmente en lo que dispone el artículo 43 de la Constitución en su primer párrafo. Precisamente ahí yo lo he transcripto y habrán visto ustedes que yo he señalado con algún otro color determinadas expresiones, y también me tomo el atrevimiento de subrayar algunas frases u oraciones. El artículo 43 no lo voy a ir leyendo porque ustedes, tengo entendido, lo tienen en pantalla, y voy a ir desmenuzando cada una de estas expresiones. Cuando nos dice toda persona puede interponer una acción de amparo, se está refiriendo a la legitimación activa. Ya lo vamos a ver más en detenimiento
en el decurso de esta charla, pero adelanto que actor en una acción de amparo puede resultar todas las personas según nosotros las tenemos denominadas y estudiadas en la legislación civil de fondo. Esto es el Código Civil y Comercial de la Nación. Así, una persona física podrá ser actora en un amparo y también una persona jurídica, o como se la denominaba anteriormente, de existencia ideal. El amparo es, allí lo tenemos señalado en verde, una acción expedita y rápida. Estas dos expresiones no son sinónimos, sino que cada una tiene su propia acepción. Cuando hablamos de una acción expedita, el constituyente nos quiso decir que tiene un trámite procesal más abreviado que cualquier otra, y fundamentalmente el trámite del juicio ordinario. Por eso van a ver que tiene etapas procesales el amparo muy específicas, y que otras etapas procesales, como por ejemplo el alegato, propias del juicio ordinario o de aquellos procesos que se caracterizan por ofrecer una mayor amplitud de debate y prueba, en el amparo no lo tenemos. ¿Por qué no tenemos? Y porque se trata de una acción que busca reparar una lesión a un derecho constitucional vulnerado. Y esa lesión debe ser realizada con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta. Debe surgir de primera instancia, al primer análisis. Debe ser muy gravosa la lesión al derecho constitucional. Y en ese caso necesitamos una acción que ponga remedio a la lesión al derecho constitucional vulnerado de manera urgente. Y por lo tanto necesitamos una herramienta procesal que tenga un trámite muy acotado. Por eso hablamos de una acción expedita. ¿Y por qué decimos que es rápida? Es rápida porque los términos de los plazos procesales son mucho más cortos en el tiempo que en cualquier otro proceso. A modo de ejemplo, les diré que el plazo para interponer una vía recursiva es, por ejemplo, de 48 horas, cuando en nuestro Código Procesal Civil y Comercial tenemos legislado, por ejemplo, que el plazo más breve que él contiene es de 3 días. La razón es la misma que les decía anteriormente. Se trata de encontrar una herramienta eficaz para restaurar, reponer la situación a la existente antes de la lesión de la manera más eficaz y rápida posible. Bien, debo decir, como una característica también propia del trámite procesal, es que en la acción de amparo es una de las vías habilitadas para lograr la declaración de inconstitucionalidad de una norma, no ya por vía incidental, sino por vía prácticamente autónoma. Nosotros vamos a requerir generalmente, el actor va a requerir generalmente en el amparo que se declare inconstitucional o inaplicable, para el caso concreto, el acto o la norma que funda la lesión al derecho constitucional vulnerado. De tal manera, por todo lo que he dicho, en el amparo no se admite ni la recusación sin causa, ni los incidentes, ni cuestiones de competencia, ni excepciones.
Se trata de una acción expedita y rápida, como ya les dije. Otra característica propia del amparo, y con esto voy terminando con lo que se refiere a la naturaleza jurídica, es que es una vía subsidiaria. El amparo será procedente siempre y cuando no exista una vía judicial más idónea para restaurar la lesión al derecho constitucional. Si en el decurso del proceso el juez de la causa detecta que para verificar con la prueba que tiene si ha existido o no la lesión que se denuncia, si para eso necesita una acción que le garantice mayor amplitud de debate y prueba, bueno, deberá declarar improcedente el amparo y remitir a las partes a esa vía ordinaria. Ahora, la subsidiariedad del amparo es con respecto a otras vías o medios judiciales, no ya a la vía administrativa. Esa es una reforma muy importante que introdujo la Constitución en el artículo 43 del año 1994, porque el texto de la norma de la ley 16.986 que regía hasta entonces, establecía que la subsidiariedad del amparo era respecto a una vía judicial o administrativa que resultara más idónea. Y esto traía como obstáculo claro y concreto para el andamiaje de la acción de amparo, que muchas veces se requería al actor haber agotado la vía administrativa previamente a la admisibilidad formal de la acción de amparo. El texto de este primer párrafo del artículo 43 es una derogación implícita del texto normativo del artículo 1 de la ley de amparo, porque el constituyente claramente nos dice: solo será más idónea una vía judicial, nunca la vía administrativa. Aquí tienen ustedes el artículo primero de la ley de amparo de la provincia, con todas los vicios, por llamar así, que han quedado aún en su redacción. Ustedes verán que ahí dice: la acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de autoridad pública o particulares que lesionen en forma actual o inminente con ilegalidad manifiesta las libertades, derechos, garantías reconocidas por la Constitución de la Nación y de la provincia, con excepción de la libertad individual tutelada por el habeas corpus. O sea, todos los derechos constitucionales lesionados, a excepción de la libertad físico-ambulatoria, que sabemos que está regida por el habeas corpus, será materia de ser tramitada a través de la acción de amparo individual. Lo primero que vamos a estudiar son los requisitos de admisibilidad formal. Acá yo me permito diferenciar, distinguir requisitos de admisibilidad con requisitos de procedencia. Si bien están todos en el artículo 2 de la ley, y este artículo comienza diciendo: la acción de amparo no será admisible cuando, y a continuación enumera 5 incisos, me parece más útil, mejor para entenderlo, a esos incisos, agruparlos de acuerdo a que se traten requisitos de admisibilidad o de procedencia. ¿A qué me refiero cuando hablo de admisibilidad
lo que algunos autores también denominan admisibilidad formal. Esto es, aquella decisión jurisdiccional que da trámite a la acción, la primera en el tiempo adoptada por el tribunal. Mientras que cuando hablo de procedencia, algunos la denominan admisibilidad sustancial, me estoy refiriendo a la decisión del tribunal consistente en hacer lugar o no a la pretensión esgrimida por la parte actora en la demanda. Volviendo al tema, luego de esta aclaración, diré que el primer inciso, el A de este artículo 2, nos dice que no será admisible el amparo cuando existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trata. Ustedes verán que la palabra administrativos está tachada. Bueno, yo la he tachado porque considero que no es causal de inadmisibilidad formal la mera existencia de un recurso administrativo previo a la interposición del amparo, por lo que les dije recién. Considero que esto está implícitamente derogado por el texto de la Constitución, que en virtud de lo que la propia Constitución Nacional manda en su artículo 31, es la norma jerárquica superior de nuestro andamiaje jurídico. Entonces, una norma inferior no puede contradecir a una norma superior, mucho menos cuando esta norma superior es la Constitución. Esta causal de inadmisibilidad es lo que nosotros denominamos el carácter subsidiario del amparo. Otra causal de inadmisibilidad que detalla la ley es cuando el acto impugnado de manera de un órgano del Poder Judicial o haya sido adoptado por la aplicación de una ley que ahí está citada, una ley totalmente en desuso, dictada por el gobierno de facto del general Onganía, que ya nadie conoce ni utiliza, por eso también me he permitido tacharla. Y con respecto a la causal de inadmisibilidad consistente que no será admisible el amparo cuando el acto impugnado de manera de un órgano del Poder Judicial, debo hacer alguna disquisición. La causal de inadmisibilidad se refiere en esta materia, de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia, en que no es admisible interponer un amparo impugnando una resolución emanada del Poder Judicial cuando ésta tiene la característica de ser jurisdiccional. O sea, contra una resolución judicial emanada en el marco de un proceso, lo que hay que hacer es utilizar la vía impugnativa, que dan los códigos o las leyes procesales del rito. Ahora, si el acto que lesiona un derecho o una garantía constitucional emana del Poder Judicial y este acto ha emanado del Poder Judicial haciendo uso de sus facultades administrativas o de superintendencia, esa decisión administrativa, por más que sea emanada de un órgano judicial, sí es pasible de ser atacada por una acción de amparo. La otra causal de admisibilidad formal es el inciso está mal ahí, me parece en la placa, es el E del artículo 2, que establece un plazo de caducidad. Dice que el amparo no será admisible luego de pasados 15 días hábiles desde que el sujeto
la persona que ve lesionado su derecho a garantía constitucional toma conocimiento de la lesión. ¿Cómo se computan estos días? Se computan en días hábiles judiciales. O sea, un tribunal debería inadmitir una acción de amparo interpuesta luego de vencido este plazo de caducidad. Los otros incisos son, según mi análisis, requisitos de procedencia. Están también contenidos en el artículo 2 de la ley. Entonces, diremos que un amparo no será procedente cuando la intervención judicial comprometa directa o indirectamente la regularidad, continuidad y eficacia de la prestación de un servicio público o el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado. Este artículo, este inciso, se encuentra incólume, es plenamente operativo y es de aplicación taxativa, más allá que el prudente arbitrio judicial será quien, al fin y al cabo, al tomar la resolución, evalúe las condiciones y los requisitos propios de la prestación de un servicio público o el desenvolvimiento de una actividad esencial del Estado. Y el último inciso o causal de improcedencia es el que está contenido en el inciso D de la ley, que nos dice que no será procedente una acción de amparo cuando la determinación de la eventual invalidez del acto requiriese una mayor amplitud de debate o de prueba o la declaración de inconstitucionalidad de leyes, de decretos u ordenanzas. Me permito discrepar con la última parte de la oración, en virtud que ya les dije que el artículo 43 de la Constitución Nacional, en la redacción adoptada en la Convención del 94, habilita al juez de la causa a declarar la inconstitucionalidad en la que se funda el acto lesivo. Por lo tanto, si la Constitución habilita al juez a declarar la inconstitucionalidad de la ley no puede impedirle al juez hacerlo o ponerlo en la situación de tener que declarar improcedente la acción de amparo, en virtud de que para hacer lugar a la pretensión esgrimida, previamente debe declarar la inconstitucionalidad de la ley en que se funde el acto lesivo. La acción de amparo, por sus peculiares características, permite en su artículo 3 al juez de la causa rechazarla in limine, si la acción fuera manifiestamente inadmisible. La rechaza sin sustanciación por un decreto fundado, ordenando sin más el archivo de las actuaciones. Seguramente, al momento de fundamentar la decisión del rechazo in limine, el juez deberá basar su decisión en la aplicación del artículo 1 y el artículo 2 de la ley que hemos visto hasta ahora. Esta resolución, la que rechaza in limine la acción de amparo, es una de las pocas resoluciones que son apelables según el propio trámite de la ley de amparo nos lo establece en el artículo 15. Este es un tema bastante peculiar y característico de la justicia cordobesa. Me refiero al tema del tribunal competente. En Córdoba, y la verdad que no conozco que en otra provincia suceda lo mismo, así tan taxativamente, el tribunal competente depende de quién resulta legitimado o pasivo en la acción de amparo. Si el demandado en la acción de amparo es una persona física o jurídica no estatal, será competente el juez de primera instancia con jurisdicción en el lugar en el que el acto se exteriorice
o tuviere efecto. Cualquiera fuera su competencia por materia y que esté de turno. Esto dice el artículo 4 de la ley. ¿Cómo funciona en la práctica en la provincia de Córdoba? Por una acordada del Tribunal Superior de Justicia que reglamenta el ejercicio de la acción de amparo en la primera circunscripción con asiento en la capital, son competentes para entender en estos amparos los juzgados de primera instancia en lo civil y comercial, pero excluyendo a aquellos que tienen competencia en concursos y quiebras, los juzgados de conciliación y los juzgados de control. No son competentes, por lo tanto, los juzgados en familia, los juzgados de prevención, de niñez, adolescencia, violencia familiar, etc. En el interior son competentes los juzgados con competencia multifuero, preferentemente lo civil, comercial, familia y conciliación, diría yo. Y los juzgados de control también. Los juzgados de control también. Ahora, cuando el demandado legitimado pasivo es la administración pública estatal, en cualquiera de sus tres poderes y en cualquiera de sus tres estadios. O sea, ya sea Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo de la provincia, o municipalidades y o comunas en el ámbito del derecho público provincial y municipal, o personas jurídicas estatales que tengan mayoría accionaria de los estados provinciales, municipales y o comunales, en ese caso, que está claramente detallado en el artículo 4 bis de la ley, ya lo vamos a ver más adelante, en ese caso el tribunal competente para entender el amparo ya no va a ser el juez de primera instancia, sino la Cámara que tiene asignada la competencia contencioso administrativa. En la primera circunscripción, con asiento en la ciudad de Córdoba, serán las cámaras contencioso administrativas, y en el interior, las cámaras que tienen asignada la competencia contencioso administrativa como cámaras multifueros que son. Legitimación procesal en la acción de amparo. La legitimación activa será legitimado activamente para interponer una acción de amparo de acuerdo al artículo 5 de la ley las personas físicas y o jurídicas actuando por derecho propio y o a través de apoderados. Y específicamente el segundo párrafo le asigna legitimación activa a las asociaciones que, sin revestir el carácter de personas jurídicas, justifican mediante la exhibición de sus estatutos que no contrarían una finalidad de bien público. Con respecto a los legitimados pasivos, son aquellas personas físicas, jurídicas y o administración pública estatal que por acción u omisión provoca la lesión al derecho constitucional vulnerado. Y allí, con una letra más pequeña, me he permitido copiar textualmente aquellas entes públicos estatales que el artículo 4 bis de la ley detalla, que son precisamente los que les dije, le asignaban la competencia a las cámaras con competencia en lo contencioso administrativo. La ley las detalla diciendo que son, como les dije, el Poder Ejecutivo Provincial, el Poder Ejecutivo
o departamentos ejecutivos municipales, las comunas, el Poder Judicial de la provincia, el Poder Legislativo de la provincia, los consejos deliberantes en el orden municipal y además todas las entidades autárquicas o descentralizadas, empresas del Estado, sociedades de economía mixta, municipalidades y comunas, sus entidades descentralizadas, empresas del Estado, sociedades del Estado y sociedades de economía mixta, en este caso se refiere a las que son del orden municipal. Todas estas, si son demandadas, tendrán que tramitar las acciones de amparo ante las cámaras con competencia o condiciones administrativas. El artículo 6 de la ley de amparo en el orden provincial establece cuáles son los requisitos de la demanda que deberá contener la demanda al interponerse un amparo. Son bastante claros, concretos, y no representan mayor dificultad, y son propios de un trámite procesal como aquellos que contienen, por ejemplo, el Código Procesal Civil de la provincia. Esos que están allí detallados son los requisitos que debe contener la demanda. Un tema muy importante en la acción de amparo son las medidas cautelares. Muchísimas veces, junto con el amparo, junto con la demanda de amparo, o en la demanda de amparo, para decirlo de manera más precisa, se requiere el dictado de una medida cautelar inaudita parte y ab initio del proceso. Si bien la ley de amparo solamente nomina en su artículo 15 a la medida de no innovar y a la suspensión de los efectos del acto impugnado, la jurisprudencia tiene claramente dicho que cualquier medida cautelar, ya sea innominada o nominada, esté en el Código Procesal Civil o en el Código Contencioso Administrativo o no, es propia de ser dictada en una acción de amparo. Para ello tendremos que acreditar ante el tribunal que los requisitos de procedencia se encuentran cumplimentados, que son la verosimilitud del derecho invocado, el peligro de la demora y el ofrecimiento de contracautela. Por más que yo les acabo de decir, y así sucede en la mayoría de los casos, que las acciones de amparo contienen en su escrito inicial el pedido de un despacho cautelar favorable, no significa que solamente en ese estadio procesal es cuando se puede despachar una medida cautelar. Puede ser solicitada y resuelta favorablemente o denegada en cualquier instancia del proceso. Un tema interesante de las medidas cautelares en el amparo es la cuestión de la vía recursiva. Contra la denegatoria de la concesión de una medida cautelar, atento que así está específicamente determinado por la ley, procede el recurso de apelación. Pero la jurisprudencia también tiene dicho que el recurso de reposición en determinados casos es oportuno presentar y debería ser otorgada la cautelar. Y también debo de decirles que en virtud de la propia característica de las medidas cautelares, esto es que son mutables, provisorias y accesorias, a veces se interpone el pedido de la medida cautelar junto con la demanda, el juez
no encuentra en ese momento, al momento de dictar el primer decreto, que estén acreditados suficientemente los requisitos de existencia o de procedencia de medida cautelar, pero luego, una vez tramitada la causa y, por ejemplo, trabada la litis, puede volver a plantearse el pedido del despacho cautelar favorable, en virtud, por ejemplo, de que ahora sí se ha acreditado con contundencia la existencia del peligro en la demora, cosa que antes a lo mejor no había sucedido. Y en ese caso, sin que signifique utilizar una vía recursiva, sino nuevamente pedirle al juez que se pronuncie sobre la medida cautelar o sobre una medida cautelar modificada en su planteo con respecto al planteo inicial, tal vez allí el juez encuentra que en esa instancia sí están acreditados los requisitos de procedencia y otorga el despacho favorable en lo cautelar. Con respecto a la prueba, me voy a referir fundamentalmente al artículo 7º de la ley de amparo. Allí la prueba de la que han de valerse las partes es una consecuencia directa de lo que decíamos al principio, de que se trata de una acción expedita y rápida. Y por lo tanto, sobre todo por tratarse de una acción expedita, no existe la amplitud y la libertad probatoria de otros procesos judiciales. Así, la ley nos dice que con respecto a la prueba instrumental deberá ser acompañada con el mismo momento del escrito de la interposición de la acción de amparo. Y si no tengo la posibilidad fáctica de acompañarla al momento de la interposición de la demanda, debe individualizarse claramente con indicación del lugar en donde se encuentre. Además, en el escrito de la demanda debe ofrecerse toda la prueba de la que vaya a valerse la parte. El número de testigos no puede exceder 5 por cada parte, siendo carga de estos hacerlos comparecer a su costa a la audiencia. Y expresamente la ley prohíbe el ofrecimiento de la prueba confesional. Luego de interpuesta la demanda y que eventualmente el juez la admitió formalmente y por lo tanto le dio trámite, en el primer decreto se requerirá a la autoridad o al particular que corresponda, esto es, a la parte demandada, un informe circunstancial acerca de los antecedentes y los fundamentos de la medida impugnada. El plazo por el cual el juez va a correr este traslado, o sea, para hablar en términos más sencillos, el plazo que tiene el demandado para contestar la demanda no podrá exceder de 3 días. Y la omisión del pedido de informe del artículo 8 es causal de nulidad del proceso. Entonces, luego de evacuado este informe del artículo 8, la ley nos dice en el artículo 9 que si alguna de las partes al menos hubiese ofrecido prueba, debe ordenarse de manera inmediata su producción, fijándose la audiencia respectiva que deberá tener lugar dentro del tercer día. Debo de decirles que por la experiencia que uno tiene en el decurso primero del ejercicio profesional de la carrera de abogacía de manera liberal y a posteriori como juez de primera instancia, en muy pocos casos he visto que esta audiencia
de prueba que establece el artículo 9 de la ley de amparo se tome en la práctica. Lo que suele suceder, y me parece correcto por una cuestión de economía procesal, es que trabada la litis, esto es, interpuesta la demanda y producido el informe del artículo 8, directamente se saca un decreto fundado por parte del tribunal en el plazo de los 3 días, a través del cual se provea las pruebas ofrecidas por las partes, sin convocar a la audiencia que está establecida allí en el artículo 9 de la ley que rige el trámite del amparo. Ahora, si se fijara por parte del tribunal la audiencia del artículo 9, el artículo 10 de la ley establece una penalidad muy severa para el actor en el caso de no comparecer a la audiencia, porque se lo tiene por desistido de la acción, ordenándose sin más el archivo de las actuaciones y la imposición de las costas del proceso. Si por el contrario quien no concurre a la audiencia fuera la parte demandada, no tiene mayor castigo, salvo que se recibirá la prueba del actor si lo hubiere y se pasan los autos al dictado de la sentencia. Entonces, luego de producida la prueba e incorporada al expediente, en 3 días habrá que llamar autos para sentencia. Este plazo es meramente ordenatorio, no es fatal. Y allí, en la propia ley, se establece cuál es el contenido de la sentencia en la acción de amparo. Contenido que tiene una íntima relación, una directa relación, como les pongo allí, con los requisitos de procedencia de la acción, porque estamos ni más ni menos que haciendo o no lugar a la acción de amparo. Entonces la sentencia deberá pronunciarse sobre la mención concreta de la autoridad del particular o particulares cuya resolución, acto u omisión se concede el amparo, sobre la determinación precisa de la conducta a cumplir con las especificaciones necesarias para su debida ejecución y el plazo para el cumplimiento de lo resuelto. Los efectos que tiene la resolución están allí copiados de manera textual y contenidos en el artículo 13 de la Ley de Amparo. La sentencia firme declarativa de la existencia o la inexistencia de la lesión, restricción, alteración o amenaza del derecho a garantía constitucional hace cosas jugar respecto al amparo, pero deja subsistente el ejercicio de acciones o recursos que puedan corresponder a las partes independientemente de esa cosa juzgada formal con respecto a la propia acción de amparo. Con respecto a las costas y honorarios, la ley no se aparta del principio general, esto es, le impone las costas al vencido, sigue el principio general establecido en el artículo 130 del Código de Proceso Civil y Comercial de la provincia, pero establece en su artículo 14 una excepción a esta regla general. Exime de costas al demandado si antes del plazo fijado para la contestación del informe del artículo 8 cesara el acto u omisión en la que se fundó el amparo. En ese caso, no hay imposición de costas. O sea, ¿qué suele suceder? Que interpuesta la demanda de amparo, abierto el trámite y corrido el traslado para que va con el informe del artículo 8, a veces la Administración Pública Estatal, en el informe del artículo 8, adjunta el acto administrativo que ha dictado una vez que se anotició, digamos, del amparo y haciendo lugar a la pretensión esgrimida por la parte actora, y si lo hace antes de que venza el plazo para evacuar el informe
el artículo 8, no cargarás con las costas. Con respecto a la regulación de honorario de los profesionales, debemos de decir que si tiene contenido patrimonial, lo que rara vez suele suceder, pero existen casos, se aplica la escala del artículo 36 del Código Arancelario. Si la acción no tiene contenido patrimonial, el Código Arancelario de Abogados y Procuradores también establece que el juez deberá regular los honorarios de los letrados de acuerdo a la complejidad y a la trascendencia del tema. Y esos honorarios nunca deberán perforar el mínimo de los 40 ius. Una vez dictada la resolución, que se produce sobre el fondo en el amparo, vamos a ver la vía recursiva. Así, el artículo 15 de la ley establece clara y contundentemente cuáles son las resoluciones apelables. Ellas son aquella resolución que rechaza in limine la acción de amparo, ya la hemos visto anteriormente. Las resoluciones que se pronuncian sobre las medidas cautelares y la sentencia de fondo. ¿Cuál es el efecto de la interposición del recurso de apelación? Aquí vamos a diferenciar si se trata de que están impugnando una medida cautelar o la sentencia de fondo o el decreto que rechaza in limine. Digamos, en la generalidad de los casos, el recurso de apelación tiene efecto suspensivo. No, sí, tiene efecto suspensivo, claro. La excepción es cuando se está interponiendo un recurso de apelación en contra de una cautelar que ha sido concedida por el tribunal. En ese caso, por más que la ley diga que la apelación tendrá ambos efectos, la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, que se mantiene pacífica, ha dictaminado con absoluto criterio que en el caso de haberse otorgado una medida cautelar, la mera interposición del recurso de apelación en contra de esa cautelar despachada favorablemente no tiene efecto suspensivo. La cautelar subsiste mientras se tramita el recurso de apelación, salvo que en la alzada disponga lo contrario. Pero la mera interposición del recurso de apelación no suspende los efectos de la cautelar dictada favorablemente. El plazo de interposición del recurso de apelación está establecido en la ley en 48 horas, pero como ustedes saben, en el ámbito provincial el cómputo de los términos se hace en días. Por lo tanto, esas horas se convierten en 2 días y también debo decirles que esos 2 días se computan como hábiles y que existe el plazo de gracia también o el cargo de hora como se conoce habitualmente. Una cuestión muy importante y que no se nos puede pasar es que la apelación en la acción de amparo debe ser fundada, o sea, debe insertar el escrito de la apelación la expresión de los agravios. Desde que fue interpuesta la apelación, el tribunal tiene 48 horas, esto es, vale lo mismo que dije recién con respecto al cómputo en días, a su concesión, y debe ser, una vez concedido, elevado a la alzada el expediente en el trámite en el término de 24 horas. En la alzada se corre el traslado a la otra parte para que evacúe la expresión de agravios y luego de eso se dicta el decreto de autos y pasan los autos a fallo. ¿Por qué ahí utilicé la palabra ordinarización?
porque lo que sucede en la práctica es que en la alzada los recursos de apelación en materia de amparos no suelen tener, por lo general, un trámite peculiar, distinto a el resto de los expedientes que tramitan vías recursivas en otras acciones. Por eso le utilicé el término este. El recurso directo, o sea, el recurso que se interpone ante la denegatoria de la apelación, debe interponerse en 24 horas de notificada la denegatoria ante la alzada directamente, y tiene el recurso directo el mismo trámite que la legislación supletoria. O sea, si nosotros estamos sosteniendo un amparo ante un juzgado civil y comercial, se regirá el recurso directo por lo que establece el Código Procesal Civil y Comercial. Si es ante un juzgado de conciliación, será por lo que establece con respecto al recurso directo la Ley de Procedimientos Laborales. Si fuera en una Cámara Contencioso Administrativa, lo que establece el Código Contencioso Administrativo. Para ir terminando, debo decir que la Ley de Amparo en el Orden Provincial, con respecto a la aprehensión de instancia, establece un trámite sui generis, distinto a todos los trámites de aprehensión de instancia que regulan las distintas vías procesales. También debo decirles que este régimen tan peculiar de la aprehensión de instancia en el amparo ha sido tachado de inconstitucionalidad con algunos fallos favorables ya de cámaras en lo civil y comercial en la ciudad de Córdoba, y que lo que resulta agravio para los planteos de inconstitucionalidad es que viola o quebranta el principio de igualdad entre las partes, porque como está redactada la norma, quienes se quejan de su constitucionalidad manifiestan que establece privilegios irritantes para las administraciones públicas estatales en detrimento de los litigantes particulares. ¿En qué consiste? Bueno, en el plazo de la aprehensión es una de las peculiaridades que tiene, o sea, en las causas contra el Estado, la aprehensión de instancia opera a los 3 meses. Mientras que en los amparos contra particulares, el plazo de aprehensión es 1 año en primera instancia y 6 meses en la alzada. Establece aquí, y esto es de aplicación en las causas contra el Estado, que resulta de aplicación supletoria en lo que se respecta a la aprehensión de instancia, lo que establece el Código Contencioso Administrativo. Específicamente en los artículos que yo les he transcrito en estas placas. El 55, el 56, 57 y 58. Que, por ejemplo, el 56 establece que la aprehensión no podrá declararse de oficio, solicitada que sea, se sustanciará corriéndose vista al demandante, después de la cual se llamará al decreto de autos. El artículo 57 establece que la instancia de cualquiera de las partes para la prosecución del juicio aprovechará a todos, y el 58, que la aprehensión de instancia declarada tiene por efecto para las partes hacer válida y firme la resolución administrativa objeto de la acción, siendo las costas de la aprehensión a cargo del demandante. Esto, insisto y ratifico, es de aplicación solo en las causas en que la administración pública estatal resulta legitimada pasiva. En el resto de las causas de amparo, cuando el legitimado pasivo es un particular o una persona física, una persona jurídica, perdón, que no tiene participación estatal,
se rige por el Código Procesal Civil y Comercial, el Instituto de la Apelación de Instancia. Bueno, con estas aclaraciones, me parece que dado el alcance del desarrollo de lo que hemos podido explicar y también el tiempo transcurrido, ha sido medianamente lo que me pareció más importante para poder dejarles a ustedes con respecto a la acción de amparo individual. Así que espero haber sido claro y ha sido un gusto para mí poder conversar de esta manera tan peculiar con ustedes y nuevamente mi agradecimiento a la organización gremial por invitarme para dar esta charla que ha sido muy importante para mí. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Machado, por su exposición. Ha sido muy clara y se agradece su participación. Muchísimas gracias. Gracias.